Bueno, ¿qué dijimos nosotros la semana pasada para el precio de Bitcoin? Nosotros dijimos claramente que esto para nosotros era una tendencia bajista en un gráfico de 4 horas en la cual estábamos camino a una onda 5 que para mí y la zona más óptima de compra en función a lo que especulaba yo era entre los 61.000 y los 58.000 dólares, básicamente en todo este rango. ¿Qué hace el precio? Bueno, veamos qué hace el precio. Primeramente el precio alcanza ese rectángulo simplemente con un mechazo y en la onda 5 en la cual yo decía y especulaba y proyectaba que iba a llegar a esa zona de precio, bueno, veamos qué hace el precio. Básicamente la onda 5 de este gráfico, de esta tendencia bajista en un gráfico de 4 horas, que para los que quizá no la puedan ver muy clara, es esta. Vamos a analizarlo mucho mejor sin ningún dibujo, porque lo que quiero explicar no es para nada complejo. El precio establece un mínimo en los 61.800 y en la onda 5, es decir, el precio rebota al alza y cuando tiene que volver a caer, y cuando esta caída se le da todo el tiempo para que el precio caiga, ¿qué hace Bitcoin? Decide hacer mínimos mayores, es decir, mínimos por encima del último mínimo básicamente de los 61.800, quedándose por los 63.400 dólares y ahí, a partir de ese precio, ¿qué empieza a hacer? Se empieza a estrechar. Nosotros vemos que las medias móviles se empiezan a juntar, se están cruzando y ¿qué quiere decir esto para mí? Bueno, quiere decir principalmente un concepto el cual lo tenemos que tener muy en claro siempre y es que el tiempo cambia proyecciones. El tiempo siempre cambia proyecciones y nosotros tenemos que cambiar también en función al tiempo, porque si nosotros vemos que todo el tiempo para que Bitcoin caiga pasa y el precio no forma mínimos más bajos que los anteriores, es decir, el precio no cae por debajo de esta línea horizontal que les estoy marcando, empezamos a ver velas con absorción por la parte de abajo, empezamos a ver que en esta situación las medias móviles se estrechan, se empiezan a juntar. Bueno, yo lo que estoy diciendo no es que el precio va a explotar a partir de acá, no obstante podría pasar, podría llegar a pasar. Mi proyección principal no es esa. ¿Cuál es mi proyección principal? Básicamente que cuando el precio tenga una última caída, la cual yo no sé hasta dónde puede ser exactamente, para mí van a ser opciones de compra ya sin esperar que el precio caiga por debajo de los 61.700. Y esto es muy importante y este es el principal cambio de proyección que tengo. Yo ya no espero que el precio caiga por debajo de los 61.700. Y no está mal que ese cambio de proyección suceda, porque tenemos que entender, les repito, que el precio habla con el tiempo y que el tiempo pasa y el precio cambia, la situación cambia el panorama. Es decir, nosotros en esta situación tenemos una caída a la cual le quedaba todavía un desarrollo bajista. Ahora ese desarrollo bajista se desarrolla por completo y el precio, les repito, no forma mínimos más bajos que los anteriores. Y eso es algo que nosotros lo tenemos que analizar y lo tenemos que saber ver antes, para que cuando el precio de Bitcoin explote, porque esto no es una explosión de Bitcoin, o sea, el precio no explotó todavía, se está estrechando la media, se está haciendo una zona de compresión, pero tenemos que tener en cuenta este factor para poder operar antes de que el precio explote. Entonces, si vos querés comprar acá y estás pensando en un gráfico semanal, les repito, en un gráfico semanal, para mí no está mal. ¿Por qué no está mal? Porque nosotros venimos de los 73.000 dólares, porque mucha gente compró en los 73.000 dólares y porque hoy estamos 6.000 dólares por debajo del último, del máximo histórico, básicamente. Entonces, entendiendo que caímos 6.000 dólares, entendiendo que el precio cayó en un gráfico de 4 horas y siempre que cayó tuvo un rebote que llegó a tocar la media de 55. ¿Qué significa para mí que el precio cada vez que rebotó tocó la media de 55? E incluso se puso por encima de ella, que el precio está fuerte, que el precio no tiene fuerza bajista realmente, que el precio, su fuerza principal, es decir, el movimiento principal del precio sigue siendo de demanda. Porque una cosa es ver, por ejemplo, un movimiento alcista, como por ejemplo este que sucedió acá, que nosotros si lo invertimos y si lo queremos transformar en un movimiento bajista, ¿qué podemos ver acá? Que el precio ni siquiera toca o apenas toca la media de 55, pero que tiende a acercarse. Entonces, ¿qué podemos ver en este movimiento si fuera bajista? Si realmente el precio fuera bajista, porque recordamos que lo que estamos viendo es un gráfico alcista invertido. Pero si este gráfico realmente fuera de velas rojas, estaremos viendo que este sería un movimiento bajista fuerte. Ahora, nosotros, ¿qué podemos ver en este movimiento bajista real de 4 horas, en esta situación que estamos viendo? Que el precio cada vez que cae, tiene un rebote alcista a la media. Cae y tiene otro rebote alcista a la media. Entonces, el precio está fuerte en demanda. Aunque esté cayendo, el precio sigue teniendo demanda y eso es lo que me está diciendo la acción del precio. Ahora, ¿cuándo va a aparecer esa demanda fuerte que va a hacer explotar a Bitcoin hacia los 80.000 dólares? Bueno, nosotros no podemos saber el precio exacto. Por eso es que, para mí, si vos vas a comprar Bitcoin pensando en hacer un trade de acá a 2 días, la verdad es que la vas a pasar mal, te vas a estresar porque muy probablemente si vos esperes una vela roja y compres y pongas un stop loss por debajo del mínimo anterior, puede tranquilamente venir un mechazo fuerte, agarrarte el stop loss y subir, tranquilamente
tranquilamente puede no pasar eso, es decir, si nosotros entendemos que tenemos que operar a Bitcoin sí o sí en un gráfico de 4 horas, nos vamos a estresar bastante y la vamos a pasar bastante mal. ¿Qué recomiendo yo hacer ahora? Pensar en un gráfico diario y en un gráfico semanal. ¿Qué tenemos principalmente en un gráfico diario? Tenemos un desarrollo bajista del precio, ya para mí del 80-90%, y el precio ni siquiera tocó la media de 55. Ni siquiera tocó la media de 55. ¿Esto quiere decir que no la pueda llegar a tocar con un mechazo aunque sea? No, claramente eso puede suceder. Ahora, para mí, lo que significa que se haya desarrollado todo el valle bajista y el precio ni siquiera haya tocado la media de 55 en todo el valle bajista, lo que principalmente significa para mí es que la estructura alcista en un gráfico diario es muy pero muy improbable que se rompa a partir de ahora. Quizá cuando rompamos máximos anteriores, cuando estemos por los $100.000, $135.000, no sé cuándo, pero en algún momento esta estructura se va a romper. Ahora, yo no creo que eso suceda ahora, que eso suceda en este momento o en estos días. ¿Por qué? Porque el precio ni siquiera está tocando una media de 55 con un valle bajista al completo, casi el completo para mí al menos. Entonces, yo lo que haría es mirar un gráfico diario y entender que las compras son en un gráfico diario y que cualquier mechazo que podamos dejar a la media de 55 es para liquidar a toda la gente que quizás está viendo lo mismo, que quizás está usando los mismos indicadores y que se está metiendo en long porque está viendo lo mismo que estoy viendo yo. Es decir, mucha gente puede estar viendo lo mismo y no por eso el movimiento va a dejar de ser alcista. Ahora, cuidado, porque si vos estás viendo lo mismo que yo en este momento, pero decidís apalancarte en long a 20 o a 30x y poner un stop loss por debajo del mínimo, del último mínimo, por debajo de este mínimo, muy probablemente suceda o pueda llegar a suceder algún mechazo de este estilo que a vos te saque el stop loss o te liquide si estás muy apalancado y después el precio suba. Entonces, ¿qué haría yo en este caso en el cual ya es muy difícil entender cuál va a ser el último precio en un gráfico de 4 horas? Lo que les dije anteriormente, irme a un gráfico diario y no hacerme tanto problema, entender que en un gráfico diario la proyección es alcista y que lo que peor puede pasar en este caso es que esto sea un ABC y que el precio vaya alrededor de los $60.000, $61.000, para ahí sí pensar claramente en hacer compras de forma seria. Ahora, para mí este momento en un gráfico diario no es un mal momento, no es un mal timing para comprar. Lo que tenés que entender es que claramente el precio puede tener una onda C, es decir, esto puede ser un ABC como se les estoy marcando, y la mejor zona de compra sería sobre la media de 55. Ahora, tranquilamente el precio no puede no llegar a la media de 55. ¿Por qué puede no llegar a la media? Porque hay demanda. Hay demanda porque todo el valle bajista, todo el tiempo para que Bitcoin caiga en un gráfico diario, se desarrolló y el precio no llega a tocar la media de 55 con todo el valle bajista desarrollado. Eso lo que me significa a mí, al menos, es que en el precio hay demanda. Ahora, si vos estás obsesionado con el gráfico de 4 horas y querés sí o sí operar un gráfico de 4 horas, lo único que te puedo decir es que cualquier tipo de caída, aunque no llegue por debajo de los mínimos anteriores, es para comprar. El tema es, si vos compras en un gráfico de 4 horas, saber gestionar el stop loss. ¿Cómo vas a gestionar el stop loss si tranquilamente puede suceder un mechazo que te saque? Por eso es que yo estaría pensando más en el largo o mediano plazo en Bitcoin, no tanto en un gráfico de 4 horas, no tanto en el trade. Hoy en día tradear Bitcoin es muy peligroso, o al menos, a ver, no sé si es peligroso, pero te puede dejar afuera de movimientos grandes. Entonces, entendiendo eso, para mí lo mejor es operar un gráfico diario. Al menos en función a ya lo que pasó en el gráfico de 4 horas, a que tuvimos un mínimo que terminó siendo más alto que el mínimo anterior, en función a que se están estrechando las medias, eso a mí lo que me anticipa es que va a haber volatilidad. Y en esa volatilidad vos no sabés qué puede pasar y para mí tratar de adivinarlo es un error. Lo mejor es irse a temporalidades más altas, comprar en temporalidades más altas y esperar esas ganancias en un lapso mayor de tiempo. Esa es la consecuencia que tiene ir a temporalidades más altas. Consecuencia entre comillas, para mí no es una consecuencia. Pero para la gente que es impaciente, quizá esperar esas ganancias en un lapso de tiempo más largo puede llegar a ser algo contraproducente. Pero para mí en estos momentos es lo que mejor se puede hacer. Entonces, si vos estás operando en un gráfico diario, el precio actual es un precio de compra. ¿Estoy diciendo que hay que ir sin stop loss? No, no estoy diciendo eso. Vos podés poner un stop loss tranquilamente por debajo de la media. Ahora, vos tenés que entender que ese stop loss tiene que ser acorde a la posible ganancia que vos puedas tener. Por ejemplo, vos compras acá y pones un stop loss por debajo de la media, bueno, vos ya estás teniendo un stop loss básicamente del 14%. Entonces vos tenés que especular que tu ganancia va a ser como mínimo de más de un 14%. Y si vos proyectás que el precio de Bitcoin puede llegar a los $83.000 o a los $85.000, como
como claramente lo proyecto, estarías teniendo un 26% de ganancia. Entonces, un 14% sobre un 26 es un buen ratio de ganancia-pérdida. ¿Por qué yo pondría este stop loss? Les repito, tranquilamente el precio puede ir a una media de 55, puede dejar un mechazo hacia la media de 55 y después subir. Entonces, si bien tenemos que mirar un gráfico diario, si bien mi proyección en un gráfico diario es claramente alcista, yo no sé a partir de dónde y es imposible que les diga a partir de dónde, y cualquier persona que sepa o que diga que sabe con certeza a partir de qué precio exacto va a subir Bitcoin, es decir, a partir de a dónde va a quedar en este momento para empezar a subir, les está mintiendo porque eso no lo sabe nadie. Entonces, lo único que tenemos son las probabilidades y lo único que tenemos es la gestión de riesgo y poner un stop loss para gestionar mejor nuestra cuenta y no tener pérdidas grandes. No obstante, yo creo que es muy, pero muy difícil que se rompa esta estructura alcista. Es decir, esta estructura alcista en un gráfico diario, la única posibilidad de que se rompa, la única posibilidad de que se vulnere y de que pase algo como esto y de que eso signifique un retroceso a la media móvil en un gráfico semanal, es decir, la única posibilidad de que esto suceda es por un fundamental importante. Si sucede un fundamental importante con respecto a situaciones en otros países de Europa o diversas situaciones que se pueden dar, bueno, claramente esto va a suceder. Ahora, las probabilidades para mí y en función al análisis técnico, que es lo único que yo tengo porque yo no puedo adivinar un fundamental, ahora yo sí tengo la información que me da el análisis técnico que les acabo de hacer, para mí la proyección máxima en estos momentos para Bitcoin es esta. ¿A partir de qué precio? No lo sé. Lo que sí sé, les repito, y es muy importante que nos enfoquemos en esto, no está de más ir a temporalidades más altas de un gráfico de 4 horas y enfocarnos en esas temporalidades. Ahora, si vos me decís que estás enfocadísimo en un gráfico de 4 horas, que estás obsesionado en un gráfico de 4 horas, bueno, te voy a dar mi especulación o cómo operaría yo si me obligan a operar esto en Bitcoin en un gráfico de 4 horas. Porque les repito, yo a partir de que estoy viendo que las medias móviles se estrechan, ya estoy pensando y comprando en un gráfico diario. Ya no más pensando en un gráfico de 4 horas porque esto lo que me está dando a entender es que en cualquier momento puede explotar y antes de que explote puede haber volatilidad. Entonces, como yo no quiero esa volatilidad, yo ya me fui a un gráfico diario. No obstante, para la gente que opera gráfico de 4 horas y no puede no operar gráfico de 4 horas, ¿qué estaría pensando yo? Bueno, yo marcaría esta línea de tendencia que une estos tres mínimos, estos tres últimos mínimos, y lo que estaría pensando es que mi mejor zona de compra sería cuando el precio vulnere esta línea de tendencia. ¿Por qué? Porque mucha gente seguramente que opera por línea de tendencia, cuando esto suceda, acá se va a estar metiendo en short. Como sabemos nosotros, generalmente, la gente que entra en short o en long, cuando se rompen líneas de tendencia o máximos o resistencias, terminan perdiendo. Por ejemplo, ¿qué sucedió acá? Tenemos esta línea de tendencia que une estos dos máximos, el precio que hace, rompe esta línea de tendencia y a partir de ahí empieza a caer. Y generalmente la gente que opera por líneas o por líneas de tendencia o por rayas o por lo que sea, en esta situación seguramente se metió en long porque el precio rompió para arriba una línea de tendencia, entonces se mete al alza especulando que el precio va a subir y el precio justo a partir de ese momento cae. Bueno, algo muy parecido puede llegar a suceder en esta situación. Entonces, cuando nosotros veamos que esta línea de tendencia que une los tres mínimos se rompa para abajo, bueno, ese va a ser el mejor precio y el mejor momento, al menos para mí, para entrar en un gráfico de 4 horas. Les repito, yo ya un gráfico de 4 horas no lo estoy operando, yo estoy viendo un gráfico diario, pero si vos estás obsesionado con un gráfico de 4 horas, lo que yo estaría esperando es que se rompa esta línea de tendencia para entrar en 4 horas. Vamos rápido al oro. En el oro, nosotros habíamos dicho que en un gráfico diario se va a formar una especie de rango y en 4 horas se está formando ese rango y lo estamos pudiendo ver mucho mejor. Por eso es que para mí en el oro, a partir del precio en el cual está, es alcista hacia la parte de arriba del rango. Cuando el precio esté por la parte de arriba del rango, para mí es zona de toma de ganancias porque esto es un claro rango en un gráfico diario. Bueno, por último, gente, disculpen por la voz en este video. Estoy un poco congestionado, un poco enfermo, pero bueno, espero que el contenido les haya servido. Si fue así, se pueden suscribir, le pueden dar me gusta. Me ayudan un montón a seguir haciendo contenido así. Nos estamos viendo en el próximo video el miércoles. Cualquier cripto o acción que me quieran dejar para que les analice, déjenmelo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video y chao.